¿Será que la pataleta es una reacción inadecuada? O dicho de otra forma, ¿será que la pataleta es una manera de mal comportamiento? Conéctate con información poderosa para crear tu propia maternidad y que puedas vivirla con libertad y tranquilidad. Yo soy Mamá Nicole y esto es Maternidad Power, el podcast para mamás auténticas. Hola mis queridas mamás, bienvenidas una vez más a este espacio. Yo soy Mamá Nicole y esto es Maternidad Power, el podcast para mamás auténticas. Y te recuerdo que me puedes encontrar a través de mis redes sociales, @soymamanicole o directamente en mi web mamanicole.com. Hoy vamos a hablar de un temazo porque yo sé que para cuando nosotras llegamos a la etapa de pataletas es como que no hay otra cosa en la que podemos pensar sino en las pataletas que nos hacen nuestros hijos. Hay mucho que hablar del tema de pataletas. Digamos que es un tema que requiere mucho entendimiento sobre cómo funciona el cerebro de los niños, tanto así que tengo una clase de hora y media dedicada exclusivamente a entender las pataletas, saber cómo acompañarlas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre una particularidad que entra dentro del mundo de las pataletas, que es esto de si debemos o no debemos ceder ante la pataleta. Yo creo que todas hemos escuchado este consejo de que nunca debemos, así tajante, nunca debemos ceder ante una pataleta porque entonces de esa manera le estamos diciendo a nuestros hijos que la manera de pedir las cosas a través de la pataleta es correcta, ¿sí o no? Como que no puede ceder porque si no él va a pensar o ella va a pensar que así se pueden pedir las cosas. Y obviamente sí hay una parte cierta en la premisa, o sea, nosotros es muy importante que como padres eduquemos a nuestros hijos acerca de cómo deben ellos transmitir las peticiones o cómo ellos deben expresarse para que puedan hacer, o sea, para que puedan tener una actitud que sea compatible con el mundo real. Eso está clarísimo. Sin embargo, también surge una pregunta a raíz de esta filosofía de que no podemos ceder porque le estamos diciendo a nuestro hijo que esa es la manera de pedir las cosas. ¿Será que la pataleta es una reacción inadecuada? O dicho de otra forma, ¿será que la pataleta es una manera de mal comportamiento? La respuesta es no. La pataleta no es un mal comportamiento ni tampoco es una respuesta necesariamente inadecuada. Es una respuesta normal y natural que se entiende que lo llevan a cabo personas, seres humanos que no tienen la capacidad cognitiva, emocional, verbal para poder expresarse de una manera distinta. Y ahí es donde el debate empieza a tener un matiz completamente diferente. Porque si nosotros entendemos que una pataleta es un mal comportamiento y que es algo que debemos corregir, entonces se entiende que en la manera como abordamos las pataletas es distinta. Pero si nosotros entendemos que es una reacción normal ante un ser humano que no tiene la capacidad de responder de forma distinta que con una pataleta, entonces ahí ya nosotros podemos abordarlo de una manera distinta. Salvando las distancias, ¿ok? Porque yo entiendo que no es lo mismo, pero salvando las distancias y con el propósito de dar a entender mi punto. Si hay una persona que tiene un problema para escuchar, que es sorda o no oye bien o lo que sea, nosotros podemos reprocharle el hecho que no nos oiga cuando le llamamos. O, por el contrario, entendemos que esta persona tiene una condición y tratamos de acompañarla con su condición y de que pueda adaptarnos nosotros a hacerle el llamado a través de algo que no sea un sonido. ¿Sí o no? Entonces, a un niño pequeño, ¿podemos reprocharle que haga una pataleta? O más bien entendemos que es una condición normal o una condición que tiene por ser niño y que lo que nos corresponde a nosotros es tal vez adaptarnos para ayudarle poco a poco a tener esas herramientas para expresarse mejor. Entonces, para darnos la tranquilidad de que no es que estamos dejándolos hacer lo que les da la gana, que no es que estamos siendo permisivos o lo que sea, que son cosas que me han incluso escrito en Instagram, de que cuando yo hablo de que una pataleta es una reacción normal, me dicen que no se le puede dejar a los niños hacer lo que les da la gana, ¿ok? Para nosotros entender de que no es que estamos yéndonos por ahí, sino que realmente estamos acompañando una respuesta, vamos a entender un poquito qué pasa a nivel fisiológico con las pataletas y el cerebro de nuestros hijos. Existe la teoría que se llama cerebro triurno, que es que el cerebro se divide en tres partes. Está la reptiliana, que es la que se encarga de los procesos, digamos, físicos, que no viene el caso, y después tenemos la parte cognitiva, que es la corteza prefrontal, y tenemos la parte emocional, que es la amígdala. Entonces, se entiende que con este cerebro triurno nosotros tenemos la necesidad de desarrollar, o digamos que se desarrolla con el tiempo, cada parte del cerebro. Entonces, la corteza prefrontal, que es la parte pensante, que es la parte
cognitiva, es la parte de toma de decisiones, de regulación emocional, en niños todavía no está desarrollada. De hecho, se dice que se desarrolla por ahí a los 20 años. Así que antes de eso, quien realmente es más capaz de tomar el control es la amígdala o la parte emocional. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño está ante una situación estresante? Que puede haber diferentes naturalezas de situaciones estresantes. La parte cognitiva, la parte racional que no la tiene desarrollada, lógicamente no es la que va a tomar el control, es la parte emocional. Entonces, la parte emocional va a reaccionar de una forma evidentemente desproporcionada, corporal, intensa, y lo que sucede es que la parte emocional, literal, como que secuestra a la parte cognitiva. O sea, es una cosa como que el cerebro, la parte cognitiva del cerebro, literalmente deja de funcionar de manera temporal, y la parte emocional es la que reacciona y la que hace que todas las acciones que tome el niño en ese periodo de tiempo estén guiadas por una parte del cerebro que él no puede controlar. Y ojo, que a pesar de que nosotros los adultos tenemos la corteza prefrontal más desarrollada, tenemos esa parte cognitiva ya completamente hecha, por decirlo de alguna forma, igual nos pasa que la amígdala puede tomar el control. Desde el punto de vista funcional, la amígdala toma el control. Por ejemplo, si estamos en una piscina y nosotros vemos un movimiento cerca de la piscina, nuestra amígdala lo que va a pensar es que hay un niño que se está cayendo a la piscina, y es a propósito para que reaccionemos rápidamente y no que sea el cerebro pensante que tenga que darse cuenta y tal, sino que es una manera de nosotros reaccionar rápidamente. De manera disfuncional nos pasa cuando nos da, por ejemplo, nos entra una rabia tremenda y empezamos a capaz insultar, gritar, despotricar de la forma que sea, y después que se nos pasa la rabia decimos, perdón, no entiendo por qué me puse así. Yo sí entiendo por qué te pusiste así. Es porque tu corteza prefrontal ha sido secuestrada. ¿Por qué les explico todo esto y qué significa efectos prácticos? Que literalmente nuestros hijos no pueden salir de la pataleta. Por más de que ellos quieran dejar de dar patadas, dejar de gritar, dejar de escupir, dejar de hacer un montón de cosas súper desagradables que hacen cuando están en esa crisis, no tienen la capacidad de hacerlo. Yo no sé ustedes, pero a mí el tener como que esa idea de que ellos, por más que quieran, no pueden salir, le da una perspectiva completamente distinta a la manera como entendemos y abordamos las pataletas. Porque no es lo mismo pensar que lo hace a propósito por manipularme o por lo que sea, a entender realmente no lo hace a propósito y por más de que él quisiera parar, no puede. ¿Cómo entonces sale el niño de la pataleta? A través de un adulto que lo ayude a corregularse. Por eso es que los niños necesitan demasiado de ese vínculo con ese adulto cuidador, puede ser la mamá, puede ser otra persona, pero porque esa persona tiene que tener la capacidad emocional de poder ayudar y acompañar a ese niño a corregularse cuando está en crisis. Entonces, una de las características fundamentales que nosotros también tenemos que reconocer como padres es, ok, yo entiendo que mi hijo tiene esta necesidad, o mi hija tiene esta necesidad que es natural, no es que es un niño o niña especial, sino que es lo normal que todos los niños necesitan. Y yo necesito entender su necesidad para yo desarrollar las destrezas, que no siempre es fácil, para poderlo acompañar en ese proceso. Pero lo que realmente necesita un niño es corregularse con un adulto que le brinde la calma y que poco a poco le vaya enseñando las herramientas para reaccionar de una manera distinta, claro está. Entendiendo todo esto, nuestros hijos pueden hacer pataletas por infinidad de motivos, porque tienen hambre, porque tienen sueño, porque están saturados de estímulos, porque están aburridos, porque les dijimos que no a algo, a veces porque sí, a veces sentimos que está todo controlado, pero aún así tiene pataletas, y eso lo sabemos muy bien las mamás de niños pequeños. Pero entonces vamos a poner el ejemplo de que hacen una pataleta porque les negamos algo, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo de que nuestro hijo quiere pintar la pared y nosotros no se lo permitimos. Entonces hace la pataleta, llora, grita, hace el berrinche, lo que sea, lo acompañamos. Ok, perfecto. Vamos a ceder y le vamos a permitir que pinte la pared porque no queremos que vuelva a tener esta reacción. No. Evidentemente no. Si nuestro hijo está haciendo algo que daña el entorno, no le vamos a permitir que dañe el entorno por más que patalee. Entonces, incluso va a patalear todo lo que tenga que patalear y nosotros vamos a estar ahí para corregularlo las veces que sea necesario, ¿ok? O distraerlo, o cambiar de ambiente, o lo que sea. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos que hace una pataleta porque le dimos el vaso rojo en vez del azul.
que nosotros desde la visión de un adulto, desde la perspectiva adulta, nos parece que es lo mismo, pues funciona para lo mismo, es el mismo vaso, ambos colores te gustan, ¿cuál es el problema? A veces tomas el rojo perfecto, a veces el azul perfecto, o sea, ¿por qué me mareas la cabeza en este momento? Pero para la perspectiva del niño, el no darle el vaso del color que él quiere es un motivo máximo de ofensa y por lo tanto es un motivo perfectamente razonable para hacer una pataleta. Entonces, ¿qué pasa? El niño o la niña en este caso, pues ve que no está recibiendo lo que quiere y de nuevo, porque no tiene la capacidad cognitiva, emocional, verbal para hacerlo de forma distinta, puede entrar en una pataleta. Entonces, bueno, empieza, llora, grita, hace lo que todos sabemos que hacen a lo largo de un berrinche y los ayudamos a corregularse. Una vez que se calman, ¿ahora qué hacemos? Les decimos, como te pusiste así, entonces ahora olvídate que te voy a dar el vaso porque esa no es manera de pedir las cosas y entonces le negamos el vaso. Ojo que también con el riesgo de que vuelvan a hacer la pataleta. O entendemos que ante una situación que para el niño es estresante por no recibir lo que él percibe como absolutamente necesario en ese momento, pues tuvo una reacción que no pudo controlar y por lo tanto lo podemos abordar de manera distinta. Podemos decirle, mira, te voy a dar el vaso, pero tenemos que entender que la próxima vez tenemos que usar nuestras palabras, tenemos que decir otro vaso, mami, podemos señalar en nuestra boca directamente y gesticular de manera muy exagerada, esto es lo que tienes que hacer la próxima vez, y así, desde la comprensión, ceder, entre comillas, ceder ante la pataleta. Pero no es que estamos cediendo porque hizo la pataleta y no queremos que la vuelva a hacer, sino que estamos entendiendo que al ser una reacción que no puede controlar, nosotros necesitamos educarle, pero no necesitamos machacarle al respecto. ¿Y qué va a pasar la próxima vez después de que nosotros educamos y les dijimos que la manera de hacerlo es hablando? Que vuelve a suceder esa situación y va a volver a hacerte un berrinche, se va a volver a lanzar. ¿Y qué va a pasar la siguiente? Que va a volver a hacer un berrinche. ¿Y qué va a pasar la siguiente? Que va a volver a hacer un berrinche. Pero en algún momento, después de esa dinámica constante de desequilibrio, pero mi adulto corregulador que me ayuda y me da las herramientas, va a llegar un momento en que no solo nuestro hijo va a ser capaz de expresarnos con palabras, mami quiero otro vaso, o incluso le va a dejar de importar, ya no va a ser tan determinante que sea un vaso u otro, pero también va a ir desarrollando las herramientas emocionales para que cuando vaya entrando en crisis, él mismo o ella misma se puedan regular porque ya han tenido la referencia de un adulto cuidador que les ha enseñado a regularse. Entonces fíjense qué importante es el acompañamiento a las pataletas, de que va más allá de ceder o no ceder, que respondiendo a la pregunta en este podcast, en este episodio, la respuesta es depende de a qué vamos a ceder. ¿Vamos a permitir que nuestro niño se pegue contra la pared o vamos a permitir que le pegue a otro o vamos a permitir que dañe algo? No. ¿Vamos a permitir que sea irrespetuoso? No. Pero si es algo que no está haciéndole daño a nadie y que vamos a negárselo a causa de una pataleta que no puede controlar, ahí es cuando ya podemos, con el contexto que tenemos, ir viendo de qué manera tomamos la acción. Que evidentemente yo no creo que hayan respuestas 100% correctas o 100% incorrectas. Creo que somos padres tratando de hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y que de eso viene tener suficiente conocimiento, ¿no? Pero al final creo que va mucho más allá de ceder o no ceder o tal, sino de en verdad convertirnos en esa figura correguladora para nuestros hijos, porque les vamos a estar dando herramientas invaluables para la vida. O sea, ¿cuántos de nosotros no mataríamos por tener la capacidad de, cuando nos da una rabia, podernos calmar para poder volver a hacer lo que estamos haciendo y no quedarnos agitados el resto del día? Que es lo que nos pasa a muchísimos de nosotros, porque nunca tuvimos una referencia que nos diga cómo realmente volver a la calma y cómo gestionar esas emociones, y eso es fundamental, es una destreza básica de la vida. Al final, con cada proceso de corregulación, lo que hacemos es darle las herramientas a nuestros hijos para que cuando tengan la capacidad cognitiva, emocional, verbal, neurológica de responder distinto, ya tengan las bases para hacerlo. Lo que sucede cuando nunca los corregulamos es que pueden llegar a tener ya las capacidades físicas o mentales para hacerlo, pero no han tenido referencia de cómo llegar a calmarse. Entonces, también por ahí creo que es muy importante tener en cuenta de que acompañar las pataletas es determinante para el desarrollo en general de nuestros hijos. De esta manera hemos llegado al final de este episodio, y un poco para cerrar los quiero dejar como que con la reflexión de que no ganamos nada reprochándoles de que su corteza prefrontal ha sido secuestrada, pero sí ganamos un montón acompañándolos a regularse y dándoles las herramientas para que cuando estén listos realmente las puedan aplicar.
Si este episodio te gustó, recuerda que puedes apoyarlo compartiéndolo en tus historias, mencionándome en @soymamanicol, escribiéndome un DM, dejando tu review, suscribiéndote para que no te pierdas de nada. En fin, hay muchas maneras como puedes apoyar a que este podcast siga llegando a más gente y estaré eternamente agradecida que tomes cualquiera de estas acciones. Además, te recuerdo que si el tema de las pataletas te tiene muy agobiada, en este Netflix de la maternidad, la comunidad Power, tengo una masterclass que está incluida dentro de un montón de clases y de recursos para que tengas más herramientas y una visión más completa sobre las pataletas, porque no es nada fácil. O sea, incluso teniendo la teoría es retador. No me imagino sin tener la teoría. Entonces, de verdad que los invito a que se unan a la comunidad, vean la clase, también en los en vivos para que resolvamos preguntas o traigas un caso en particular que te pasó y podamos, sabes, como que indagar un poquito en cómo se pudo haber manejado. En fin, que hay un montón de herramientas dentro de la comunidad que te van a ayudar a sentirte mucho más cómoda y va a poderte sentir como que esa crianza plena donde, oye, ya tengo más conocimientos, ya tengo cómo resolver dudas, etc. Dicho esto, nos vemos la semana que viene en otro episodio. Bye. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y si este podcast te gusta y lo quieres apoyar, puedes hacerlo al suscribirte, compartiendo el contenido y dejando tu review. Recuerda que también mis puertas estarán siempre abiertas para que te unas a el Team Crianza Power o a cualquiera de mis cursos. Hasta la próxima. Bye.